Gracias, Javier. Gracias, Conchi. En la vida, como sabéis, hay cuestiones confesables, no muchas, pero algunas las hay. Yo, desde que conocí los encuentros TED, siempre había tenido la ilusión por participar en uno. Por eso, cuando Javier y Conchi me propusieron tener la oportunidad de participar hoy aquí con vosotros y tener esta primera intervención, dije que sí inmediatamente, sin saber, os lo confieso, por mucho que Conchi se esforzó en que yo entendiera cuál era el objeto de mi intervención, sin saber exactamente qué es lo que se esperaba de mí. Quizás no tengo otro mérito, quizás no, con toda seguridad no tengo otro mérito que el haber tenido la fortuna de estudiar en una facultad de Derecho, donde enseñan muchas cosas y muchas cuestiones interesantes. Desde la reflexión jurídica, que tiene una trascendencia importante y una serie de claves muy particulares que de alguna forma obliga a estructurar el pensamiento con una dinámica muy particular, hasta el manejo de la palabra. Los juristas trabajan fundamentalmente, los juristas prácticos trabajan con las palabras, lo que quiere decir que el usar la palabra tiene una trascendencia extraordinaria. Desde esa perspectiva, yo sé que Conchi y Javier querían que nosotros jugáramos con las palabras, porque cuando estamos hablando de innovación abierta, a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es llegar a un cierto consenso, o no, después lo veremos, acerca de qué es innovación abierta y qué no es innovación abierta. Yo tengo igualmente que deciros que cuando me acerqué a la innovación abierta, no sabía en realidad mucho más de lo que sabéis vosotros en este momento. Afortunadamente vino en mi ayuda una publicación reciente de OpenMind BBVA, que la tenéis a vuestra disposición en la red con descarga gratuita, de Henry Chesburg, que es el autor quizá que en una primera época empezó a hablar sobre innovación abierta. Una publicación francamente interesante. Fijaros además cómo empieza la publicación. Él dice que en el año 2003 teclea en Google, como hemos hecho todos alguna vez con nuestro nombre, las dos palabras Open Innovation, innovación abierta, y se encuentra con aproximadamente 200 resultados. Esos 200 resultados prácticamente en su totalidad venían referidos a que la empresa X ha abierto, Open, una oficina de innovación, Innovation, en Chicago, Denver, Delaware, donde quiera que sea. 12 años después, en el año 2015, vuelve a hacer exactamente el mismo ejercicio. Vuelve a introducir las dos palabras, Open Innovation, y devuelve 438 millones de resultados. ¿Eso qué significa? Significa que estamos hablando de algo, que hay algo ahí debajo. ¿Qué es ese algo que hay ahí debajo? En primer lugar, hay discusión acerca de la innovación abierta. Hay en la comunidad científica, en la sociedad, las personas están reflexionando acerca de qué estamos, de un nuevo modo de trabajar. ¿En qué consiste esta innovación abierta? Él plantea fundamentalmente dos características. En primer lugar, que tiene que ser abierta, y abierta significa fundamentalmente que trabajamos con otros y otros trabajan con nosotros. Quiere decir que miramos hacia afuera y los otros nos miran a nosotros. Compartimos y participamos. ¿Por qué? Porque la innovación es fundamentalmente flujo de conocimientos que se dan en entornos muy particulares donde se facilitan y se hacen posibles estos flujos de conocimiento. Esa es la razón de ser fundamental, que yo comprendí a partir de ese momento con toda profundidad, a pesar de que lo intuía, la razón fundamental, como os digo, de los entornos de gestión del conocimiento tipo Silicon Valley. Y en segundo lugar, es una innovación de fracaso, que no tiene miedo a hacer, que se reta a sí misma y se pone permanentemente en la palestra de la evaluación, sin ningún tipo de miedo. Como os digo, cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando fundamentalmente de flujos. Estamos hablando de flujos de tal manera que hay entrada de ideas y salida de ideas, donde los procesos no son verticales, no son de integración vertical, sino son procesos absolutamente horizontales. Mirad, hay algunos ejemplos en el mundo empresarial que ilustran esto perfectamente. Determinadas empresas, Cisco, por ejemplo, en un momento determinado triunfó sobre su competidor AT&T. ¿Y por qué lo hizo? Tan simple porque como que se dio cuenta de que era mucho más útil, mucho más eficaz el utilizar los desarrollos que hacían quienes estaban a su alrededor y capturarlos y liberar al mismo tiempo todos aquellos desarrollos que ellos habían hecho y que incluso habían patentado y que no iban a utilizar nunca. Hay un dato muy interesante. Ciertas empresas tecnológicas hicieron en un momento determinado una evaluación acerca de qué porcentaje de las patentes que ellos mismos habían diseñado estaban utilizando. Y se llevaron la sorpresa de que aproximadamente el 90% de las patentes que habían desarrollado y que habían registrado no tenían uso. ¿Tiene sentido que estén guardadas en un cajón absolutamente perdidas, cogiendo polvo intelectual? Ninguno. Ninguno. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de la innovación abierta? El sentido de la innovación abierta pasa fundamentalmente por compartir, por generar flujos de tal manera que entra aire fresco de lo que han hecho los otros y tú sueltas todo aquello que en ese momento no necesitas. Luego hablaremos sobre esta cuestión, que nos puede dar mucho juego. En cualquier caso,
Hoy yo os vuelvo a insistir, creo que Conchi y Javier quería que vosotros reflexionarais al hilo de este debate acerca de qué debemos entender por innovación abierta. Todo es innovación abierta, debemos cerrarlo, debemos definir exactamente qué significa por exclusión, significa tal cosa y no significa la otra. Tratar sobre las definiciones en un ámbito profesional es algo bastante complicado. Muchos de vosotros sois profesionales sanitarios y ya sabéis que nada es más incómodo para un profesional sanitario que le hagan una pregunta que afecta a los elementos básicos del paradigma de su profesión. Si tú le preguntas a un médico o a una enfermera esta terapia, si una determinada terapia se puede utilizar y él te contesta que no porque no es científica y tú inmediatamente le repreguntas ¿qué entiendes tú porque una terapia sea científica? Lo has puesto en un compromiso porque le cuesta mucho trabajo definirlo. ¿El alcoholismo es una enfermedad? ¿Qué entiendes tú por enfermedad? Lo pones en un compromiso, porque no es fácil que den una respuesta que sea, en cuanto a calidad conceptual, mejor que la calidad conceptual que puede dar la respuesta de un lego cualquiera. En cuanto a las palabras, viene quizás a nuestra ayuda Wittgenstein cuando con su célebre expresión que todos conocéis, moscas en una botella, cómo dominar a las personas con palabras, nos viene a decir que la filosofía debe ser una fórmula para permitir sacar a la mosca de la botella, no todo lo contrario. Y en muchas ocasiones, con las palabras, nosotros lo que estamos haciendo es constreñir, encorsetar a los conceptos de tal manera que les impedimos que tengan su propia vida autónoma. En este sentido, yo creo que tenemos que ser perfectamente conscientes de que, como el propio Wittgenstein manifestaba, las palabras tienen sentido en tanto en cuanto tienen un uso determinado. No tiene ninguna razón de ser que nosotros definamos palabras con carácter cerrado y taxativo. Constreñir a las palabras dentro de una definición, en realidad, las empobrece radicalmente. Me imagino que muchos de vosotros recordaréis cómo Lewis Carroll, en Alicia a través del espejo, en un pasaje fantástico, le hacía decir a Humpty Dumpty, o Zanco Panco, os lo leo directamente, cuando yo uso una palabra, dice Zanco Panco, significa exactamente lo que yo quiero que signifiquen. La cuestión es, dijo Alicia, si puede usted hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas. A lo que contesta Zanco Panco inmediatamente, la cuestión es quién manda, nada más que quién manda. Y en este caso quienes mandáis sois vosotros y nadie más. Como no tengo mucho más tiempo, empezamos quizá el reto, y el reto quizás puede ser que nosotros nos atrevamos a hacer una primera aproximación acerca de qué entendemos por innovación, qué entendemos por abierta, qué entendemos por reto. Cualquiera de vosotros no lo puede decir. Yo te dejo a ti el papelito este, ¿qué significa innovación? Tú lo vas pensando y ahora nos lo dice a cualquier otro, tú estás aquí delante, ¿qué entendemos por abierta? Y ya te hago la pregunta directamente. ¿Abierta significa libre? ¿Queremos decir lo mismo cuando estamos hablando de innovación abierta que cuando estamos hablando de innovación libre? Y por proximidad, igualmente, reto. ¿Qué sentido entendéis vosotros que tiene en sí el término reto? ¿Es igual reto que si utilizamos en castellano que si utilizamos el término en inglés como challenge? ¿O por el contrario estamos hablando de cosas diferentes? Muy bien, nada más. Muchas gracias.